la República de Chechenia. Quizás el sitio más distópico de Europa. Una república rusa independentista e islamista. Ahora una férrea dictadura, con culto a la personalidad de sus líderes, control de la población e integrismo religioso. Aquí, por ejemplo, los pantalones cortos están completamente prohibidos. Algunos la llaman la Corea del Norte de Europa. Sorprenden sus edificios gigantescos y monumentales, que no son más que un decorado, la cara moderna tras la que se esconde un régimen terrible. Famosa por sus dos cruentas y destructivas guerras civiles, crímenes de guerra, atentados terroristas. Su propia capital, Grozny, significa terrible en ruso. Un lugar lleno de gente aparentemente aterradora, con barbas largas y caras poco amigables. Al norte del Gran Cáucaso se encuentra la infame República de Chechenia. Puede parecer un sitio no muy recomendable para viajar, pero quizás, una vez más, las cosas pueden no ser como te las pintan. Solo hay una forma de descubrirlo, viéndolo con nuestros propios ojos. Bienvenidos a Chechenia. No juzgues un libro por su portada. Quizás no supieses que al norte del Cáucaso, en esa parte de Rusia donde nadie sabe muy bien lo que pasa, hay una especie de Dubái futurista ruso que renace de las cicatrices de la guerra, con cosas como la mezquita más grande de Europa, rascacielos impresionantes y lugares de lo más distópicos. Todo ello mezclado con un aura dictatorial, un sentimiento independentista y un pasado turbulento muy presente. Y como nos encantan esos sitios, no nos podíamos resistir a visitar la famosa República de Chechenia. Aprovechamos nuestro viaje a Rusia, sobre el que tenéis un vídeo fantástico que aquí os dejo. Al cruzar la frontera georgiana, llegamos directamente al extremo sur de Rusia, una zona de choques y mezclas culturales donde hay varias repúblicas distintas, la más sonada de ellas, y no por buenos motivos precisamente, la chechena. Os preguntaréis qué es eso de una república dentro de Rusia, o de qué me suena esto de Chechenia. Para entender qué es y cómo es este lugar en la actualidad, tenemos que hablar de su pasado, así que se viene una pequeña chapa de historia. Nos remontamos al siglo XVI, cuando los rusos, en plena expansión de su imperio, deciden tratar de tomar el Cáucaso. Esta región se convierte en una zona de disputa constante entre los pueblos locales, los rusos, los otomanos y los persas. Al norte de esta zona se encontraban los chechenos, unos tíos fuertes y peludos que se resistían a la dominación extranjera, sobre todo a la rusa, que deseaba hacerse con el Cáucaso para conectar su gran imperio con los territorios cristianos al sur, Georgia y Armenia. Los chechenos abrazarían el Islam en los siglos posteriores, que se vería como la religión liberadora contra el cristianismo ruso. Ahora tienes unos tíos fuertes, peludos y encima integristas musulmanes. La resistencia de los chechenos sería inigualable, casi 3 siglos tardarían los rusos en tomar por completo este territorio. Irónicamente, poco después, a finales del siglo XIX, se descubrió petróleo en la región. Los chechenos no se quedarían conformes bajo la dominación extranjera y se rebelarían en varias ocasiones, aprovechando la revolución bolchevique o la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, sin conseguir más que represión y deportaciones masivas. Durante la Unión Soviética se le dio a Chechenia el estatus de república autónoma. ¿Y esto qué es? Veréis, la división territorial de la Unión Soviética era bastante compleja, pero básicamente se le dio un estatus de autonomía diferente a las diferentes etnias en función de su número de gente. Se dieron unos límites un poco arbitrarios. Si tu etnia tenía más de 1,5 millones de personas, enhorabuena, tenías una república, como Estonia, Letonia, Ucrania, Kazajistán o Rusia, por ejemplo. Si tu etnia tenía entre 1 millón y 1,5 millones de personas, te tendrías que conformar con una república autónoma dentro de otra república, como era el caso de la República Autónoma de Chechenia en Gusetia dentro de la República de Rusia. Si tu etnia tenía menos de 1 millón de personas, ya te tocaba un oblast autónomo, okrug, krais, oblast dentro de la república de turno. Al colapsar la Unión Soviética, las repúblicas, que ya tenían estatus de países bajo una unión, se independizaron, pero las repúblicas autónomas, como Chechenia, aún quedaron bajo el poder de su república matriz. Chechenia aprovechó la situación de inestabilidad para proclamar su independencia. Así estallaría en 1994 la Primera Guerra Chechena, cuando los rusos trataron de recuperar el control sobre el territorio. Los rusos perderían esta vez y Chechenia sería independiente de facto, se deportaría a mucha población rusa y se produciría una radicalización islámica del territorio. La Segunda Guerra Chechena comienza en 1999, tras una serie de atentados atribuidos a los chechenos y cuando grupos radicales chechenos invaden la vecina República del Dagestán, sí, de donde es Hezbollah. Los rusos lo toman como excusa para iniciar una destructiva guerra que acaba con la recuperación del territorio. En 2003, en unas elecciones muy cuestionadas, Putin coloca como presidente de la República a Ahmad Kadyrov, un ex independentista que había cambiado de bando y ahora se presentaba como aliado de Moscú. Ahmad fue asesinado al año por los nacionalistas chechenos. Alú Alyanov le sucedió hasta 2007, cuando su hijo Ramzan Kadyrov cumplió los 30 años, edad mínima para gobernar la república.
Este se ha convertido en la nueva cara del territorio, gobernándolo desde entonces como un dictador de lo más extravagante y con una autonomía muy considerable del Estado ruso. Sus políticas se centran en la reconstrucción y pacificación del territorio mediante un férreo control de la población, lo que no le ha evitado unos 10 intentos de asesinato. Las guerras chechenas fueron especialmente destructivas. Tanto rusos como chechenos fueron acusados de crímenes de guerra sistemáticos, tortura, violaciones, terrorismo, saqueo, contrabando y actos de corrupción. Su resultado ni siquiera garantizaría la paz, y los actos terroristas organizados por los inconformes seguirían durante los años posteriores. No me digáis que no es el País Vasco de Rusia. Todo esto le ganaría una fama terrible al territorio. ¿Pero eso es agua pasada ya? Al fin y al cabo han pasado 20 años. ¿Habrán conseguido los chechenos estabilidad y seguridad? ¿Habrán reconstruido su país de las cenizas? Eso pretendemos descubrir. Estamos en un taxi, camino a Grozny, la capital de Chechenia, desde Vladikavkaz, a donde hemos llegado en un autobús desde Georgia, evadiendo los bloqueos de las aerolíneas europeas a Rusia. Si queréis saber cómo entrar en Rusia y cómo es viajar por este país en estos momentos, os dejo un vídeo muy bueno en el que os lo muestro. Las repúblicas del sur de Rusia son realmente pequeñas y los taxis son muy baratos, así que es sencillo moverte entre ellas. A pesar de que el paisaje no cambia demasiado, se puede percibir que estás entrando en Chechenia. Comienzan a aparecer mezquitas y la silueta de los edificios de Grozny se recorta en el horizonte. La gente y el ambiente comienzan a lucir un poco diferente. Y es que hay varias cosas que hacen a Chechenia muy especial. La que puede resultar más sorprendente es que alrededor del 95% de la población es musulmana. No es la única zona de Rusia con mayoría musulmana. Otras repúblicas del Cáucaso, del centro de Rusia, también son principalmente musulmanas. Lo que no es demasiado raro teniendo en cuenta que hay estas repúblicas con mayorías budistas o chamanistas o un oblast autónomo judío. Pero Chechenia es el lugar de Rusia donde el Islam está más impregnado en la vida pública y privada. Bienvenidos a Grozny. Hemos llegado, hemos entrado al hotel y vamos a hacer el check-in, pero no podemos porque el que trabaja en la recepción está rezando. Y lo pone ahí en un cartel. Además, si justo hemos oído el canto de la que veníamos en el coche, así que tenemos que esperar a que termine de rezar. La islamización del territorio vino como oposición al imperialismo ruso, pero hoy en día se considera un elemento fundamental de la identidad chechena. El gobierno de Kadyrov promueve la islamización, con todo lo que eso conlleva, como una forma de nacionalismo para legitimar su poder. El Islam tiene su influencia en casi todos los aspectos de la vida y el día a día, las tradiciones y costumbres, la arquitectura, la vestimenta, el aspecto de la gente e incluso su carácter. En Chechenia verás mezquitas por todas partes, edificios de influencia musulmana, la gente acude a la oración, utiliza el saludo árabe, Assalamu alaikum, y las vestimentas modestas del Islam están completamente instauradas. Las mujeres suelen llevar vestidos largos y el pelo cubierto, y los hombres pantalones largos. Son muy típicas las camisas largas y la taquilla para cubrir la cabeza, como recomienda el Islam. De hecho, los pantalones cortos están prohibidos en la República, incluso a 40 grados. Aunque no existe ninguna ley oficial que los prohíba, se han dado casos de advertencias, detenciones, incluso actos de violencia contra gente por llevar vestimentas consideradas inmorales, incluyendo el pantalón corto en hombres o el pelo descubierto en mujeres. El Islam incluso influye en la forma en la que la población se peina y afeita. Los hombres llevan típicamente el pelo muy corto por los lados y corto por arriba, y llevan barba cuidada, muchas veces con el bigote recortado, tal y como recomienda el Islam. Esto, unido a la constitución fuerte de los chechenos, crea el prototipo de checheno que quizás conozcas y que suele imponer bastante respeto. Si le sumas la mala fama del territorio y su pasado, generan una primera impresión bastante atemorizante. Da mucho miedo la gente aquí. Sin embargo, las apariencias verdaderamente engañan. Basta con interactuar con unos pocos chechenos para darte cuenta de que su aspecto rudo y frío no tiene nada que ver con su personalidad. Los chechenos son sorprendentemente amables y acogedores. Nuestras primeras interacciones íbamos con un poco de miedo, porque la verdad es que imponen bastante. Pero en cuanto se daban cuenta de que éramos extranjeros, la situación se volvía súper distendida. Les parecía muy gracioso ver españoles ahí, su reacción era siempre partirse de risa. Eran muy curiosos, intentaban hablar contigo y ayudarte, aunque la limitación del idioma es bastante fuerte. En Chechenia se habla checheno y ruso, pero es complicado encontrar gente que hable inglés bien, así que nuestras comunicaciones se limitaban al inglés que chapurreaba alguno y a lo que podíamos traducir. Aún así, los chechenos nos recibieron muy bien. Pueden ser un poco reservados de primeras, pero se les ve muy afables, graciosos y hospitalarios, a pesar de que la sociedad es muy tradicional y conservadora y se basa en valores como el control emocional, la disciplina y el honor. Una mezcla de la herencia de su pasado guerrero, la influencia islámica y los efectos del control social del gobierno. Y es que durante el gobierno de Kadyrov, el país se ha centrado en la reconstrucción y en la reinstauración del orden y la seguridad, por medio principalmente del control y la represión. Las guerras dejaron una Chechenia muy inestable, con guerrillas y grupos terroristas que actuaban frecuentemente. La estrategia de Kadyrov para reinstaurar el orden y acabar con la inseguridad ha pasado por la implantación de una dictadura con un férreo control de la población.
Utiliza herramientas como la difusión de un islam oficial tradicional para el control social, la mano dura y la represión, creando milicias leales solo a él como los Kadyrovtsi, los hombres de Kadyrov, la eliminación de la oposición y los críticos, el culto a su personalidad, a la de su padre y a la de Putin, con propaganda por todas partes, o la reconstrucción física y económica de Chechenia, bajo la idea de que si la gente vive razonablemente bien, el territorio será estable. Y lo cierto es que ha conseguido que el territorio hoy en día sea tranquilo, seguro y ordenado, aunque no libre. El gobierno checheno además actúa con una gran independencia del Kremlin. En el pacto entre Putin y Kadyrov, este último le ofrece su lealtad política y le asegura el fin del terrorismo y la paz en Chechenia a cambio de autonomía casi total, impunidad y grandes sumas en subsidios para mantener la república. Estos subsidios han creado una falsa sensación de prosperidad, pero la república es completamente dependiente económicamente del dinero de Moscú. La economía está muy controlada por el gobierno y es muy corrupta y poco productiva. Kadyrov es un personaje sumamente polémico, y es que no hay más que verlo, tiene el look de dictador de libro. A pesar de las dificultades por las que pasa la república, él no se corta en gastos y lujos. Vive en una finca gigantesca en el centro de Grozny, con varios palacios y hasta una réplica de la Kaaba de Mecca. No te dejan acercarte, pero desde la azotea de uno de los rascacielos se puede ver, y aunque tiene una persona controlando que no la fotografíes, se puede colar algún vídeo de pasada. Tampoco escatima en gastos en grandes obras. En la reconstrucción de Grozny, completamente devastada por las guerras, ha buscado darle una nueva cara a la república, una especie de renacimiento islámico checheno, símbolo de orgullo nacional. Bienvenidos a Grozny, la capital de la República de Chechenia. Estamos aquí en la plaza principal de la ciudad, con la mezquita del corazón de Chechenia de fondo, y allí toda la ciudad en construcción o en reconstrucción. Podríamos estar ahora mismo perfectamente en Estambul. Grandes mezquitas de nueva construcción inspiradas en las formas otomanas y persas, rascacielos modernos al estilo de las petromonarquías del Golfo, centros comerciales, avenidas, un lavado de cara completo. Pues esto es el centro de Grozny, una ciudad completamente normal, muy tranquila, muy limpia, está todo completamente nuevo, renovado, lo han construido hace nada. Realmente como turista no notas nada raro, la gente hace vida normal y el ambiente es tranquilo y no muy distinto al de cualquier país árabe. Incluso nos sorprendió ver muchas mujeres por la calle, cosa que no es tan frecuente en los países islámicos. La reconstrucción ha sido increíble, aunque todavía les queda trabajar en algunas cosas. Se acaba de ir la luz en toda la ciudad, lo que parece, no hay semáforos ni nada, no tenemos ni idea de lo que ha pasado. Parece muy completamente normal. Sí, la gente ni se ha inmutado. No hay generadores tampoco, pero muy vibras Transnistria. No solo en Grozny se han hecho grandes obras, sino también en algunos pueblos de alrededor, como Argun o Shali. Esta es la mezquita más grande de Europa, la mezquita del orgullo musulmán en Shali, a unos 40 minutos de Grozny. ¿Opinión de la mezquita? Bueno, está chula, está aquí en mitad de la nada, pero muy guapa, tío. Shali es un pueblo bastante pequeño, la mayoría de las casas son así como de pueblo pequeñas y de repente tienes unas torres gigantescas y la mezquita más grande de Europa. Todas estas obras, sin mucho contexto, confieren a las poblaciones un aspecto un tanto extraño. La mayoría de las ciudades de Chechenia siguen teniendo casas bajas unifamiliares y de repente te encuentras con una zona con rascacielos gigantescos y una pedazo de mezquita. Es un poco distópico. Y es que, fuera de los centros con rascacielos, las ciudades son bastante tradicionales y rurales, con sus barrios típicos y sus mercados. Estamos en el mercado de Grozny, donde puedes encontrar un poco de todo, desde una mezquita para rezar, un shawarma o unos sombreros soviéticos. Estamos dando por aquí una vuelta, viendo un poco qué es lo que hay. En contraposición con Grozny y las principales ciudades que se encuentran en la gran llanura al norte del Cáucaso, Chechenia tiene otra zona muy interesante, la de las grandes montañas. Esta zona es la más salvaje y fue el refugio de las guerrillas islámicas hasta hace muy poco, por lo que el gobierno estableció una forma especial de control y hacen falta permisos especiales para visitarla. Esta zona es muy bonita e interesante, hogar de los famosos pueblos de montaña chechenos, pero por desgracia no tuvimos tiempo para visitarla. Andábamos medio de paso y los permisos suelen ser bastante complicados de obtener. Sin embargo, no cabe duda de que volveremos para explorar a fondo esta interesante región. Ya nos vamos de Chechenia, han sido un par de días intensos, pero ya nos toca poner rumbo a Moscú. Era hora de abandonar Chechenia para continuar con nuestro viaje por Rusia.
Nos íbamos con una mejor idea de lo que es realmente este territorio, más allá de los estereotipos y mitos que lo rodean. Una república que trata de superar su pasado y renacer, que ha conseguido una relativa paz, pero aún sigue sufriendo por falta de libertades. Con una gente que, a pesar de parecer rudos, atemorizantes, son afables y se van poco a poco abriendo al exterior. Un lugar fascinante que, a pesar de lo que pueda parecer, es seguro para visitar y de lo más interesante, que nos deja con una gran sensación y ganas de regresar para explorarlo más a fondo y comprenderlo mejor. Vale, ahora os voy a hacer un pequeño tutorial de cómo suscribiros y dar like, que parece que algunos no sabéis cómo se hace. Pues mira, cogéis el vídeo, aquí debajo, botón blanco, suscribirse, pum, hecho, y aquí, like. Ya está, súper fácil, y luego tenéis aquí comentario. Si queréis podéis escribir alguna parida y a mí me ayudáis, a vosotros no os cuesta nada y ya está. Pues sí, qué fácil, venga, hala, hacedlo, venga.